Movimientos indígenas, parte 3. En este trabajo vamos a presentar lo que son los movimientos políticos legales, que son las características y los mecanismos y las luchas que hay en el plano político y legal, con la finalidad de que pues se reconozcan, ver que se escribió en las reales cédulas, juicios, protestas para defender la tierra, los derechos y la autonomía indígena. Por el otro lado también vamos a ver movimientos autonomistas y de autogobierno. Son los movimientos basados en la búsqueda del reconocimiento identitario indígena en lo social para atender las demandas legales en los derechos referidos en cuanto a la capacidad de autogobernarse. Iniciamos en 1741 en el estado de Sonora de los grupos yaquis con Ignacio Muni, Calixto Baltasar, Esteban, que terminó con la firma de un tratado en el que se reconoció el derecho de los yaquis a conservar sus costumbres y gobierno. En 1750, las propuestas de los liberales se reducen a dos cuestiones: hacer producir las tierras con la lógica del mercado y romper con la organización comunal. En 1810, en México, los liberales consideraban que la propiedad comunal impedía el progreso y la modernización económica, ya que los bienes comunales no se podían vender ni usar para generar capital fácilmente. La propiedad comunal era la base de la cohesión social y la identidad de los pueblos, y su destrucción provocó desarraigo social y cultural. En 1813 afectó a varias la división de tierras comunales. En 1937, Sonora, los yaquis, hubo un acuerdo en 1937. En 1850, a nivel nacional, hubo diversas políticas de asimilación indígena. En 1854, a nivel nacional, hubo una confusión de los liberales sobre la insurrección indígena. En 1856, a nivel nacional, la imposición de leyes de reforma y el despojo de las tierras comunales. En 1876, a nivel nacional, varios incumplimientos de Porfirio Díaz, que repartió las tierras. En 1877, varias rebeliones campesinas se orientaron a la democracia agraria. En 1885, varias políticas liberales en defensa de la propiedad privada y abiertas al capital extranjero excluyeron a las clases populares. En 1886, en Sonora, los yaquis y los mayos se quejaron sobre la exclusión de estos grupos en la Constitución, y en el apartado que perjudicaron bastante es el deslinde de tierras baldías. En 1894, en Baja California, Sonora, Chihuahua, varias políticas de tierras baldías. En 1920 a 1940, a nivel nacional, varios grupos indígenas trabajaron la resistencia a la reforma agraria. De 1934 a 1940, a nivel nacional, hubo varios acuerdos con el cardenismo. En 1910 a 1939, en Durango, los tepehuanes generaron luchas revolucionarias sobre los derechos de la tierra. En 1937, en Sonora, los yaquis buscaban la restitución de la tierra por medio de Cárdenas. En 1940 a 1970, a nivel nacional, se genera lo que es el indigenismo oficial. En 1958 y 1966, en Sonora, los yaquis generan dos plebiscitos. En 1971, a nivel mundial, muchos grupos indígenas participan en los acuerdos de la reunión de Barbados. En 1974, en Chiapas, los Tzales, Tzotziles, Choles,
hacen un congreso indígena en Chiapas. En 1975, los grupos indígenas generan el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. En 1990, a nivel nacional, todos los afrodescendientes y la resistencia indígena y la resistencia nacional y popular. En el 2006 se genera la otra campaña del EZLN. En el 2006, en Oaxaca, los mestizos y varios generan grupos indígenas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en la APO, por medio de protestas. En el 2010, a nivel nacional, todos hay protestas educativas. En el 2016, en Oaxaca, muchos grupos indígenas participan en el Consejo Nacional Indígena y con el ZLN. En el 2024, en Sonora, los yaquis vuelven a pedir la restitución de las tierras con la presidenta Claudia Sheinbaum. Movimientos autonomistas y de autogobierno. En 1607 y en 1610, en Sonora, los yaquis hacen defensa de la tierra. En 1695, Sonora, Chihuahua, por medio de los conchos, sobas, pimas, pelean la tierra. En 1695 está la rebelión de los conchos, los sobas y los pimas. En 1708 y 1712, en Chiapas, tzetzales, tzotziles, choles tienen el movimiento de los tzetzales, tzotziles. En 1854 y 1873 y 1857 y 1861, en Nayarit los coras y los huicholes hacen la defensa de sus territorios ancestrales. En 1911, en Morelos, campesinos nahuas crean la comuna de Morelos. Movimientos sociales. En 1840, en Oaxaca, con Salinas, en la Sierra Gorda, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, Morelos, Guerrero, se da la lucha por la tierra y por los recursos naturales. Lucha intergrupales. En 1700, en Oaxaca, zapotecas, mijes, varios, hay un movimiento de pueblos zapotecos en la Sierra del Norte, en especial en el pueblo de Cajones.